El Señor les bendiga, muy buenas tardes, yo soy el pastor Álvaro Domínguez, teólogo. Gracias por estar aquí conectados a través de Línea Amiga y rápidamente Adrianita Gómez Peña, psicóloga clínica, directora de Psicosentir y Actuar y del programa Línea Amiga que se viene realizando desde hace 12 años a través de la Estación del Cielo. Nos va a presentar a todo el equipo y a nuestros invitados especiales que tenemos en el día de hoy. Adrianita, bienvenida a tu casa, Línea Amiga y la Estación del Cielo. Hola a todos cibernautas, muy buenas tardes. Qué rico nuevamente estar aquí en su programa Línea Amiga, bienvenidos. Recuerden que estamos a través de la www.laestaciondelcielo.com, que es la app, o también nos pueden ver en la fanpage de Facebook de la Estación del Cielo. Y por si fuera poco, también estamos en YouTube, en el canal de la Estación del Cielo. Así que cibernautas conectados, gracias por esa fidelidad, por acompañarnos cada miércoles, 6 p.m. hora local o 7 p.m. Miami. Y sí, espera y verá, ¿sí o no, John? ¿Cómo vamos? Cuéntanos. Hola, Adriana, shalom. Álvaro, ¿cómo estás? John Jairo, que está por allá, sí, en el otro lado. Hoy sí no lo dejamos por fuera, ¿no? Qué pena con John Jairo hace 8 días. Sí. Me disculpo, porque fue culpa mía. Y un placer hoy tener aquí a nuestro amigo Luis. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Aquí siempre vas a tener las puertas abiertas. Muchas gracias. Siempre de que estemos con la disponibilidad ante el Creador, todo va bajo la mano de Él. Amén. Así es. Hola, Johncito, hoy nos acompañas desde la virtualidad. Bienvenido, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias al Padre y encantada de poder participar de este espacio, deseando que ustedes allá en estudio y los oyentes estén concentraditos en el tema de que vamos a hablar hoy, porque creo que va a ser muy interesante con este invitado que tenemos hoy. Amén, así es. Así es, y cierto, aquí ya lo han mencionado, hoy tenemos un invitado muy especial, cibernautas, pero antes de dar la presentación les hacemos un pequeño recuerdo de lo que hemos venido hablando. Recuerden que a lo largo de este año nosotros venimos tocando el tema de la identidad, de poder saber y reconocernos como pueblo y como hijos del eterno Dios. ¿Qué representa? ¿Qué significa eso? Y sobre todo tener claro quién soy y quién es el Padre, porque en algunos momentos como que perdemos un poco como esa visión, nos dejamos deslumbrar por esos factores externos o nos dejamos llevar precisamente y permear por filosofías o no sé, todo aquello que viene como a ser detractores de lo que representa la familia, lo que representa el hogar y sobre todo lo que representamos en esa identidad que tenemos. Entonces nosotros venimos tocando un tema bien interesante de como pueblo, como hijos, somos luz, que es bien interesante. Ya llevamos, como les digo, a lo largo de ya entramos al 8º mes de lo que representa cada uno nuestro lugar, teniendo en cuenta unas aptitudes, y es el tema de la rectitud, o sea, de ser rectos, de ser honestos, de ser íntegros, de ser benevolentes, que es muy importante tenerlo presente, entendiendo que son habilidades, aptitudes que el Padre va desarrollando en nosotros en la medida en que realmente nos reconocemos como hijos de Él y estamos realmente en Él. Entonces, hablando un poquito de todo esto, hoy queremos presentarles a un invitado muy especial. Él es politólogo, es abogado y es el director de El Refugio Hay Esperanza. Es un lugar muy especial, es un lugar muy hermoso que de manera personal, lo digo no solamente como profesional de salud mental, sino como persona, como ser humano, me ha permitido crecer y me ha permitido cambiar en muchas áreas de la vida. Pero bueno, ya sin más preámbulos, queremos ya darle la bienvenida a nuestro invitado. Hola Luífer, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Vale, muchas gracias por esa introducción. Soy politólogo, soy abogado, sin embargo mi mayor presentación es, y a propósito del tema, es ser hijo de Dios. Amén. Esa identidad que lo he logrado, que en otros tiempos no lo tenía muy claro, pero bueno, Dios ha tenido misericordia, nos ha acompañado dentro de este proceso y poco a poco se nos ha revelado con esa paternidad como hijo. Y bueno, por encima de los títulos, ser hijo. Súbelo un poquito. Ser hijo. Exacto. Ser hijo, y hoy solamente me quiero presentar como hijo del Padre.
Amén. Amén, así es. Qué interesante, qué interesante. Bueno, pero entonces sí queremos, Luis Fer, un poquito que tú nos cuentes, bueno, ¿qué es eso del Refugio Hay Esperanza? Cuéntanos un poquito de ese lugar tan hermoso. Ok, arranco diciéndoles, mire, el Refugio Hay Esperanza, como su nombre lo indica, es un refugio donde la gente puede ser quien es, donde la gente puede tener toda la libertad. Yo siempre pongo el mismo ejercicio y es, en las guerras se hacen zonas de refugio, y en esas zonas de refugio no pueden entrar armas, no pueden entrar militares y no pueden sobrevolar aviones, solamente entran heridos, comida y médicos. Y eso es el refugio. Allá solo entran heridos, solo entran enfermos, y solamente pueden entrar medicamentos, alimentos y médicos que pueden ayudar a esas personas. Y la segunda parte es hay esperanza, porque sin lugar a dudas a todo el mundo que entra allá le decimos este es un lugar seguro, y a todos le decimos hay esperanza. Ha sido un programa que nos ha acompañado en la ciudad de Cali aproximadamente por 10 años. Llevamos 10 años diciéndole a Cali hay esperanza, y en eso estamos enfocados, en decirle a la gente que hoy puede que no tenga mucha esperanza, muchas ganas de vivir, le decimos hey, confía que sin lugar a dudas hay esperanza. Así es. Así es. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo arrancó este proceso? Bueno, este programa nace en los Estados Unidos, realmente arranca en Barranquilla. ¿Cómo arranca en Barranquilla? Porque hubo un pastor, porque hace aproximadamente un mes y medio nos dejó de este plano. Ya nos encontraremos allá se los presento. Él es el pastor Jaime García. Él fue pastor de una iglesia en Barranquilla muy grande, comete adulterio con alguien de la congregación, se destapa todo el rollo, renuncia al pastorado en esa iglesia. Un pastor en los Estados Unidos le brinda la mano amiga, lo empieza a procesar dentro de un proceso, valga la redundancia, de restauración, y él se interna en un programa de restauración para drogadictos. Y él dice, ¿por qué me traen aquí en este proceso de drogadicto y yo no soy drogadicto? La respuesta fue, tú no eres drogadicto, pero tú eres un adicto sexual por el hecho de haber tenido relaciones extramatrimoniales. Empieza todo ese proceso, él conoce muchas de las herramientas que trabajan con los adictos y lo baja a este plano de gente que no es drogadicta, pero que tiene otro tipo de adicciones. Adicción al trabajo, adicción a la comida, adicción a las redes sociales, adicción a la ira, adicción a la religión. Y empieza a coger, muy interesante. Y empieza a coger todos esos elementos y los trae para el común de la gente. Todos aquellos que dicen, yo no soy adicto a las drogas. Ah, ok, pero ¿a qué eres adicto? Y para cerrar como esta primera idea, las adicciones son falsos refugios. Exacto. En la Biblia dice, oh Señor, tú eres mi refugio. Ajá. Pero realmente Él es nuestro refugio. Cuando tenemos dificultades, corremos a otras cosas. Sí. Corremos a jugar fútbol, a tomarnos una cerveza, a pegarnos a Netflix, a pegarnos al teléfono, a pegarnos a la iglesia. Pero que Jesús, que Dios sea nuestro refugio, puntos suspensivos. Interesante, y tú hablabas de un tema ahí muy importante, y es la restauración. Cuando nosotros venimos a conectarlo un poco también aquí con lo de la identidad, y lo decíamos y lo hemos venido mencionando a lo largo de este año, requerimos saber quiénes somos dentro de todo lo que representa, no solamente, digamos, yo como ser humano, sino dentro de una sociedad, dentro de un pueblo, entendiendo que para saber quién soy yo necesito darme cuenta de dónde vengo. De dónde vengo, exacto. ¿Quiénes han sido esas personas que me han permitido, digamos, que hoy esté, que me han traído, que me han llenado, que me han influenciado, incidido, y esa parte de esa cultura y de todos los elementos pues que hacen un ser humano, que vienen a desarrollar y que vienen a gestarse en un ser humano. Aquí lo hemos hablado en términos, por ejemplo, de qué hace papá y mamá. Correcto. ¿Qué hacen los abuelos? Desde ¿Qué el hacen hogar, los tíos? Desde el hogar. ¿Cuál es el ejemplo? Exacto. ¿Y cuál es la formación que se está dando en un hogar?
Exactamente, entonces es muy importante porque decíamos, bueno, y entonces aquí ese lugar, ese refugio, además esa palabra tan linda como lo menciona, digamos como que bueno, y hablamos de restauración y qué viene a hacer en nuestra vida y para qué, además si hablamos de identidad, que tiene que ver con identidad, por ejemplo. Entonces es muy importante porque si hablamos de restaurar, Luis Fernando, tú que conoces el proceso, lo has vivido y aparte pues eres el director de ese lugar, me imagino la cantidad de historias que tienes, claro, total. En una palabra, ¿cómo definirías la restauración? Bueno, cuando se habla de restauración, pues digamos a nivel de diccionario es volver una cosa a su estado original. Uh-huh. Es permitir que ese estado original que Dios nos entregó desde un inicio y que por múltiples razones se dañó, se distorsionó, se cambió, volverlo y que parezca como si nada hubiera pasado. Una obra de arte restaurada lo vuelve a ese estado inicial. Volverlo a su origen. Luis, a su origen. Yo te hago una pregunta. Cuando hablamos de restaurar, dentro de esa restauración, lo primordial es restaurar cómo estamos con Dios. ¿Cómo ustedes hacen ese proceso de que la persona vuelva nuevamente al camino del Eterno, a la palabra del Eterno o a estar bien con el Eterno? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Mira, yo quiero contarles de una manera muy rapidita mi testimonio. A pesar de que he escuchado muchas historias, pues no voy a coger historias que no son mías, yo cojo la mía. Es mejor en primera persona. Escoger la mía. Yo soy cristiano, conozco al Señor desde hace aproximadamente 30 años. Hace 14 años me casé, hace 9 años cometí adulterio. La pregunta es, ¿cómo un hombre que predica la palabra de Dios, que iba a la Loma de la Cruz, que se paraba en los buses a hablar de la palabra de Dios, de un momento a otro vende todo lo que tiene para entregarse a un tema de adulterio? Y no cometí adulterio una sola vez, en 5 años no una sola vez, cometí adulterio muchas veces, en 5 años. ¿Qué hubiera sucedido si mi matrimonio dura 15 años, 20 años? Pues eso hubiera sido una locura. Allí, cuando entro a este programa, yo pude identificar por qué yo siendo cristiano hice lo que hice. Y en este programa yo pude identificar que desde mi infancia tuve muchos vacíos. El vacío que más marcó mi vida fue el tema del rechazo. Miren. Resumen súper ejecutivo, nosotros somos 4 hijos, primero nacieron Carlos y Felipe, y a mi mamá le dijeron, señora Piedad, felicitaciones, está embarazada y es un niño. Mi mamá ya no quería tener más niños, posiblemente se le hubiera agradado mejor la noticia de una niña. Le dicen, es un niño. Mi mamá hace esto. Y eso indirectamente es un rechazo. Pero 15 días antes de que yo naciera, le dijeron, señora Piedad, felicitaciones. No es uno. Son 2. Son 2. Y los 2 son hombres. Entonces ya mi mamá no hizo esto, sino que hizo esto. Y eso ya se convirtió en un doble rechazo. Claro. Alimentar 4 bocas no es tan chévere. Le tocó muy duro, le tocó que trabajar mucho tiempo. No es tan fácil, sí. Abandonó, entre comillas, nos abandona, nos deja al cuidado de una persona. Cuando tenemos 14 años, mi papá se va con otra mujer de la casa. Eso se llama abandono y rechazo. Entonces empiezo yo a crecer con ciertas faltantes, digamos arraigados en esto que se llama rechazo. Y entonces, ¿qué estrategia utilizo yo? Y les voy a contar esto, que siempre lo cuento dentro del programa. Mire, era tal el vacío de mi corazón que cualquier mujer que a mí me sonriera, yo decía, esa es. Y esa fue la razón por la que yo cometí adulterio tantas veces. Porque estaba tan carente de mi identidad, estaba tan carente de muchas cosas en mi corazón, que cualquier mujer que me sonriera, yo decía, esa es. Resumen ejecutivo, yo me enamoraba en el mío. Entonces, estaba en el mío, una niña medio me veía y yo decía, Dios mío, he encontrado el amor de mi vida. Es decir, era tan carente que cualquier persona que a mí me tirara 200 pesos de cariño, yo decía, allí es. ¿Por qué? Porque desde mi infancia no me cultivaron esa identidad. Era el hijo tercero. El hijo que quizás era uno más,
y esa parejita de mellizos que vino a traer problemas económicos a la casa. Entonces, y bueno, les tocó muy duro a mis papás y toda la cosa. Cuando yo entro a este programa, empiezo a ser consciente de todo lo que les acabo de contar, porque anteriormente yo no era consciente. Que su papá se fue de la casa. Pues mi hijo, usted no es ni la primera familia ni la última familia que se le va el papá. Por lo tanto, siga adelante. Y yo dije, bueno, pues sigamos adelante. Pero eso, tarde que temprano, me pasó la factura. Y me pasa la factura, digamos, con lo más querido, que es ese vínculo hermoso que llamado matrimonio. Y ahí me pasó la factura. Entonces, ¿cómo llegaste otra vez a acomodar o arreglar la relación con el Eterno? Ok. Entonces, lo primero es ser consciente. Ok. Hay cosas que no estuvieron bien. Y uno es consciente no para juzgar. No para juzgar, es que mi papá, es que mi mamá, es que me hicieron, es que mi mamá me abandonó. No. Se trata de poder primero reconocer, oiga, hay cosas en mi vida que yo necesito cuadrar. Eso es lo primero. Anteriormente yo no era consciente de nada de lo que les conté. Pero cuando yo soy consciente, ya puedo empezar a decirle, mira Dios, ya mi papá y mi mamá, quizás eso que me debieron proveer en mi niñez, quizás eso ya no me lo van a proveer. A partir de este momento solamente acudo a ti como fuente inagotable, como el único que me puede llenar esos vacíos. Solamente acudo a ti y solo en ti espero que eso se empiece nuevamente a llenar. Entonces, cuando yo digo hay vacíos es porque hay algo que le falta por llenar. Okay. Y eso solamente lo puede proveer Dios. Miren, yo tuve tres falsos fuentes que creí que me estaban llenando. Número 1, adicción al trabajo. Me convertí en un adicto al trabajo. Trabajaba 12, 13 horas, 14 horas. El trabajar genera adrenalina y la adrenalina te genera un efecto placentero momentáneo. Y yo decía, no, si estoy trabajando, estoy lleno y esto es lo máximo que me ha pasado. Falso refugio. Mi segunda adicción fue la adicción a la comida. Llegué a estar por encima de los 100 kilos, entonces si en mi empresa me hacían un reclamo, me decían que yo había hecho algo malo, me tocaban la herida del rechazo, me dolía y yo decía, voy a ir a comer. Y mientras me llenaba con grasa, con azúcar, con comida chatarra, yo decía, aquí fue. Y mi tercera adicción fue la pornografía. Todos esos elementos me generan un efecto placentero momentáneo. Y yo lo llamo siempre un ibuprofeno emocional. Un efecto placebo. Es un efecto placebo total, que me dura 8 horas. Y después viene la crisis, la angustia. O, en su defecto, como buen ibuprofeno, a las 8 horas tienes que volver a consumirlo. Entonces, por eso el tema de la adicción sexual, el tema de la pornografía es tan adictivo, porque me genera un efecto placentero momentáneo, muy efectivo para calmar cualquier tipo de dolor o estrés, pero cuando se me baja nuevamente el nivel, a las 8 horas, tengo que volver a consumirlo. Entonces la gran pregunta es, ¿y entonces cómo salir de allí? ¿Cómo salir para no seguir consumiendo ibuprofeno? Sanando. Si yo no tengo una herida en mi corazón, no me duele. Y si no me duele, no tengo que acudir al ibuprofeno. Mientras la herida persista, tengo que calmar ese dolor de alguna manera. Con trabajo, con redes sociales, con un helado, azúcar, proporcionándole todo lo que para el cuerpo es un efecto placentero. Ok, y esa forma de sanación o ese método de sanación que ustedes hablan de sanar el alma y las emociones, transformando un sistema de creencias, ¿cómo se hace esa parte? Esos niveles, ¿cómo se hace? Ok, lo primero que hay que y darle el reconocimiento, miren, el único que conoce nuestra alma fue el que la creó. Ok. Sí. Por lo tanto, el único que conoce ese diseño original, el único que conoce el croquis, el único que tiene la maqueta, el único que tiene el plano original de nuestra alma es Dios.
Por lo tanto, solo a Él es el único que puede entrar e interactuar allí. Hay algo que yo no sé si vaya a entrar como en un tema ahí como de y es lo siguiente. Polémico es lo siguiente. Miren, nosotros, pues si reconocemos que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, ok, hagamos el ejercicio. El cuerpo regresa al polvo. Sí, total. Chuleado. El espíritu regresa a Dios. Y el alma, bien, gracias. Sí, bien, gracias. Es realmente el alma la que se salva. Es el alma la que va allá o acá. Y quizás sobre el alma estamos trabajando muy poco. Sobre esa parte de las emociones, del corazón, estamos trabajando muy poco como iglesia. ¿Y qué es trabajar sobre el alma? Quizás alguien se sienta a tu lado y te dice, hey, muéstrame qué es lo que hay en tu corazón. Para eso no hay tiempo. Nos hemos dedicado quizás a impartir, no sé, ojalá no me vaya a meter en camisa de 11 varas, pero nos hemos dedicado recibe tu espíritu, recibe, llena de tu espíritu. Y el espíritu es de Dios, punto. El espíritu es de Dios. Y estamos dejando lo realmente importante, que es nuestro corazón, nuestra alma y nuestras emociones. ¿De dónde provienen todos los males? Provienen del corazón. Y como iglesia, ¿qué estamos haciendo con el corazón? Y eso es un poco lo que nosotros hacemos dentro del programa de restauración de Hay Esperanza. Ok. Lo que pasa es que nosotros, en lo que estudiamos, hay unos términos en hebreo, que es la palabra más profunda, y llegar a la raíz de un significado, ¿cierto? Que está en la Torá, o sea, en lo que tú conoces como Biblia. Y hay unos componentes que llaman nefesh y otro que llaman neshama. Y resulta que la neshama, cuando vamos al hebreo, a la palabra original, habla que la nefesh es un componente entre alma y espíritu, que solamente le corresponde al Eterno, Padre. ¿cierto? Entonces yo escuchándote, yo decía, sí, dentro de todo las sociedades existen muchas dificultades, muchos problemas económicos, sociales, políticos, ¿cierto? Y todo esto afecta obviamente la raíz, que es la familia, ¿cierto? Porque por eso encontramos de que hoy a las damas les toca que ir a trabajar, porque les toca, ya se convirtió en una obligación para poder sustentar y sostener su hogar. Pero resulta de que ese rango de autoridades se van perdiendo, porque como los dos están económicamente aportando, entonces se pierde la autoridad desde el creador, desde la cabeza, que es el varón, siguiente, que es la mujer y los hijos. Entonces, al perderse ese respeto y al perderse ese honor que se debe tener, pues comienza una descomposición social. ¿Por qué? Porque los dos padres tienen que salir a trabajar. Muévelo por detrás, creo que sí. Cuidado. Dale. Ahora sí. Tienen que salir a trabajar. Los hijos quedan con los abuelos o van al colegio, a la escuela o en el celular. Porque hay nana digital, ¿no? Correcto. Sí. Entonces comienza a desvalorarse una familia, o sea, a no haber valores dentro de una familia. Entonces, dentro de esa descomposición social que viene desde la fundamentación del ejemplo de los padres, ¿cierto? Y la dedicación de los padres, pues comienzan a existir factores. Pero muchas veces uno puede sentir que nosotros como seres humanos somos perfectos para buscar excusas y acomodar todo lo que nos pasa para poder descargar todo en esas situaciones que nosotros sacamos como excusas. En el otro. Entonces, eso es una tendencia del ser humano, justificar, porque lo mismo pasó en el huerto del Edén. Correcto. Claro. Le pasó a Adán y Eva, que fue la primera familia, que tenía una relación directa con el Padre, que hablaba directamente con ellos en cualquier momento. Me hiciste acordar, Álvaro. Adán le dice al Eterno, es que la mujer que me diste fue la que me llevó, ¿cierto? Y ella dice, no, es que el enemigo me hizo llegar y bajarme al pecado, ¿cierto? Porque desde ahí viene todo. El problema es, ¿cuál es el grado de concientización o cómo se logra ahí en el proceso que ustedes hacen de que la persona realmente se concientice de que cometió un error, ¿cierto? Porque me hablas de sanación y es interesante conocer esto. Cómo la persona llega y se concientiza y asume una responsabilidad de lo que hizo fue un error y que tiene que
solventarlo, curarlo y sanarlo. Claro. Dentro de estos procesos se encuentra mucho la victimización. Correcto. Entonces, el tema es, ¿tú por qué te comportas de esa manera? No, es que allá, no, es que atrás. Pero nosotros hacemos mucho énfasis en eso. Hey, tú no eres una víctima. Ajá. Tú no eres una víctima. El tema no es lo que te hicieron, sino lo que tú hiciste con eso que te hicieron, que es una cosa completamente diferente. Porque si nos quedamos es, me hicieron, ok, te hicieron, pero tú qué hiciste con eso que te hicieron. Nosotros no recordamos para hacernos víctima, sino para enfrentar. Para resignificar. Para eso se hace. Porque cuando volvemos, como tú dices, cuando nosotros hacemos ese proceso de introspección, de volver a aquello que me dolió, que me lastimó, yo ya voy a empezar realmente a sanarlo. Ya me salgo de un lugar de víctima, porque la tendencia del ser humano siempre es eso, a ser víctima, precisamente por eso, por los vacíos, porque no me hicieron, porque me faltó, porque no me dieron. Perfecto, eso es una realidad porque no vamos a negarlo. Aquí lo hemos mencionado, los niños nacen 0 kilómetros. Yo siempre le digo mucho eso a los padres. Sí. ¿Usted qué está haciendo? Tenga en cuenta que es su responsabilidad, porque usted le entregan una vida a 0 kilómetros. De usted depende el kilometraje de su hijo hasta cierta edad. Hasta cierta edad, porque ya luego le corresponde a esa persona que ha crecido, bueno, ya que voy a seguir haciendo yo. Entonces es eso, cuando yo retomo, cuando yo voy y hago un nivel de introspección con mi vida, cuando vuelvo al pasado, cuando recuerdo aquel maltrato, aquel rechazo, aquel abuso, bueno, todas esas situaciones, yo ya empiezo desde ese lugar diferente a verme diferente. O sea, yo me salgo de pobrecito yo, es que me dañaron, a entender y a sanarlo, a verlo, por eso se llama resignificar, porque yo ya le voy a dar un lugar diferente a ese lugar, a ese dolor, perdón, yo ya le voy a dar un lugar diferente, yo ya lo voy a ver entendiendo. Primero, no estoy en ese momento, ya estoy en el aquí, en el ahora, ya cognitivamente podríamos decirlo, físicamente hemos crecido, y es, ¿qué voy a hacer a partir de ahora para que esa situación no siga siendo ese vacío, ese talón de Aquiles, esa piedrita en el zapato, sino realmente cómo yo le voy a dar un lugar, me voy a dar a mí un lugar diferente en relación a eso, a ese dolor, porque es muy importante. Aquí lo hemos mencionado y lo toco mucho, ahorita cuando le decías, Luifer, miren, las personas hacemos y decimos, y ahí cuando toco mucho el tema del espacio vital, las personas pueden hacer, las personas pueden decir, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? ¿Qué lugar le estamos dando a eso? Porque es tan fácil volver a lo mismo, señalar y señalar, y ahí estamos juzgando, señalar, y yo decir, venga, realmente cómo estoy interpretando lo que hicieron, porque vuelvo y repito, las personas podemos hacer, o sea, yo no puedo decirle a usted, mire, no haga tal cosa, tiene un pensamiento muy diferente al mío, hágalo, es cómo lo voy a tomar yo, dentro de mi espacio vital, dentro de ese lugar que yo me he dado, dentro de la identidad, lo que hemos hablado. Es que ahí, exacto, ahí viene el para problema. allá vamos. Desde ese lugar de identidad, entendiéndome, viéndome, aquí primeramente el Eterno, eso sí lo tenemos claro. El Padre es el que viene a darnos ese entendimiento también de lo que ha pasado, o sea, como abrirnos los ojos. Es que yo creo que el punto parte de ahí. Exacto. Sí, de no tener claro cuál es mi ubicación, mi posición Exacto. ante el Creador. Exacto, Sí. sí. Y ahí está el problema más fuerte, que ya hablamos de eso. John Jairo creo que levantó la manito para hablar. Dale, John. Sí, bueno, voy a hacer un comentario y al mismo tiempo dejar pues como una pregunta sobre la mesa, y es, ateniéndome un poco a la cita de Romanos de 7, 19, 25, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El texto más abajo hace pues como una explicación también en torno al tema, pero escuchando yo a Luis Fernando y pues a John Álvaro también, es que en el proceso que vivimos de familia actualmente, se desfigura o se desconfigura la identidad que tenemos como hijos de Dios. Total. Y esa desconfiguración se da por el pecado, y a su vez el pecado genera un dolor, Uh-huh. ya sea porque seamos víctimas del pecado
o seamos causantes del pecado, las dos cosas terminan generando dolor. Y en ese proceso nosotros a veces de sanar ese dolor y de quizás creer que hemos encontrado el perdón del pecado, como que tapamos las heridas de una manera superficial y no somos conscientes de que esa sanación superficial termina trayendo consecuencias a un futuro nuestro y de la descendencia que viene después de nosotros. Total. Entonces, yo siento mucho y tengo pues cercanía con el programa que Luis Fernando viene trabajando. Yo siento que ese recordar para sanar efectivamente las heridas que dejó el pecado del pasado y que no quedaron bien sanadas y que ni siquiera reflexionamos si realmente perdonamos o si realmente fuimos conscientes de que pecamos o que un pecado nos generó daño, eso es lo que el programa trata como de llegar a restaurar. Y en ese proceso se termina restaurando también la familia, porque pues la familia la unidad que definitivamente permite que podamos construir personas sanas y con una identidad como hijos de Dios. Entonces, bueno, ya la pregunta final que quería lanzar aquí, ya que pues no sé si la dejamos también para responderla al final, es ¿cuáles son los pasos que debe seguir un hijo de Dios para restaurar su identidad desde lo que Luis Fernando en el programa viene trabajando, desarrollando? Bueno, dejémosla para el final. Pues sí, porque pues esa ya es mundial. Ese ya es el cierre. No, pues que si uno tuviera esa respuesta, bueno, y entonces ¿cómo es para restaurar? La receta. Sí, ¿cómo es la receta? Sí, claro. Pero dejémosla para el final. Quisiera, ahorita lo que hablaban, mire, nosotros tenemos un mensaje y es, los padres no son responsables de las decisiones que tomen el hijo después de la mayoría de edad. No es responsable, pero sí es responsable de la maternidad y la paternidad que entregue en los primeros años de vida. Sus valores. Sí, claro. Total. Entonces, ¿hoy qué está pasando? Hoy está pasando es lo contrario. Entonces, el niño de 20 años que se mete en un problema, lo llevan a la inspección de policía. Y soluciona el papá. Total. Porque todavía se siente responsable, porque todavía siente cierta culpa que no lo deja decir, hey, yo te entregué lo mejor, pero de alguna manera los padres también saben que no entregaron lo mejor. Y lo segundo es, mire, siempre y cuando Dios no sea el centro de la familia, no hay nada. Y no lo hablemos desde la religión, hablemos desde la convicción. Si Dios no es el centro, si los principios divinos no se siembran en el corazón de los hijos, no pasa nada. Y las consecuencias se van a ver más adelante. Es que allá es donde yo quería llegar, porque ahorita hablabas de que el problema es tener una verdadera identidad ante el Eterno. O sea, ¿quién soy yo ante el Eterno? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi responsabilidad ante una sociedad, ante una familia, ante una comunidad? Pero primero, ¿cómo yo estoy en la relación con Dios? Porque en el programa yo he visto que tienes muchos ejes, ¿cierto? Que he visto que es paternidad, quebrantamiento sexual, ¿cierto? Restauración financiera. Bueno, hay 6, creo que tipologías. Hay esperanza, ajá, madurez, sanidad interior, correcto, paternidad, quebrantamiento sexual. Y la paternidad, y sumándolo con lo que venimos hablando, me parece muy importante es reconocernos nosotros quiénes somos ante el Creador, ¿cierto? Y dice en Marcos 12:30 hay algo muy bonito que dice: y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice Yeshua, Jesús, ¿sí? Pero entonces aquí está diciendo es también de hacer. Ajá. ¿Sí? Porque él dice en Jeremías que en tu corazón y en tu mente te dejé mi palabra. Exacto. Y cuando vamos al corazón, nosotros nos preguntamos aquí, ¿el corazón qué hace? Bombea solamente sangre. Bombear sangre. Pero si tú vas a la raíz del hebreo, que es lep. Perdona, hago un paréntesis, Jonathan, perdóname, discúlpame, para los oyentes, para Luifer, ¿por qué hacemos énfasis en el hebreo? Porque es el original con que se escribió la palabra. Sí. A eso, ese es el original. Si nosotros vamos a volver, si nosotros vamos a, lo que siempre hemos dicho, si estamos leyendo un libro desde el principio y la palabra se escribió en hebreo,
luego se hizo una traducción al griego, pero la palabra principalmente en hebreo. Entonces por eso traemos como tal, para que podamos, exacto, para poderlo entender y para que, hagamos todos esos análisis y empecemos a hacer. Y entender el significado. Exacto. Sí. Entonces ese corazón que el Creador nos dice, en tu corazón y en tu mente dejo mi palabra. Y dice más adelantico, no necesitarás de alguien que te instruya, que te enseñe mi palabra, sino que la conexión es directamente el Eterno y tú, ¿cierto? Resulta que esa palabra corazón en hebreo es leb. Y si tú vas a la raíz de la traducción de leb, una de las traducciones es voluntad. Voluntad. Depende de ti hacer las cosas que el Creador quiere que tú hagas, ¿sí? No dejar la responsabilidad a los demás, ¿sí? Dejar de asumir algo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Pero solamente primero viendo al Eterno. ¿Qué es lo que le gusta a Él y qué no le gusta a Él? Si yo soy creyente en el Eterno, pues yo debo de cumplirlo primero a Él. ¿Por qué? Porque tengo que darle honor, respeto, ¿cierto? Exaltación y sobre todo temor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto, Juan? Entonces, cuando se pierde el honor, se pierde el respeto del Creador, se pierde todo. Y yo creería que ahí es donde pasan las dificultades. Bueno, eso lo sabes más tú. Entonces, cuando habla aquí que amarás al Eterno Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, esa palabra fuerza es meot. Y meot significa muchísimo. O sea que tú has de amar al Eterno muchísimo. Muchísimo, ¿cómo? Cuando dice, si me amáis, obedece mis mandamientos. Ese muchísimo es obedeciendo los mandamientos. Porque los mandamientos están divididos en dos. En la relación con el Eterno y en la relación con una sociedad. ¿Cierto? Entonces, si yo no respeto lo del Creador, si yo no le doy el honor al Creador y si yo no le tengo temor al Creador, pues obviamente voy a salir a quebrantar los mandamientos, ¿cierto? A desobedecer, ¿cierto? Y voy a comenzar a herir personas porque lo que pasa, uno de los mandamientos que dice, que está en los primeros 10, que precisamente afecta a otra persona, por ejemplo mi esposa. ¿Honra padre y madre? ¿Cuál? No. No. Ama al otro como a ti mismo. No, que yo quebrantaría a mi esposa. Que tú quebrantas a tu esposa, pues el adulterio. El adulterio. Claro, el adulterio. Entonces, si yo tengo respeto al Creador, no cometas adulterio, ¿cierto? Y le tengo temor al Creador, yo evitaría esa parte, claro. ¿cierto? Pero entonces, eso es lo interesante de tu proceso, ¿sí? ¿Cómo llegan ustedes a hacerles entender que no solamente debo de sanar yo, sino de también sanar mi relación con el Eterno? O sea, ¿cómo llegan a ese grado de profundización? Claro, mira, cuando tú dices amarás al Señor, entonces uno dice, bien, o sea, súper. Pero cuando tu cabeza está pensando en tantas cosas, pensando en los problemas, pensando en lo que hay, en lo más íntimo, como que a Dios lo dejas de alguna manera a un lado. Como déjame primero, yo resuelvo todo lo que hay en mi corazón, para luego sí acercarme a ti. Por eso el Señor dijo, me amarás, hablo en primera persona, con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu alma. Sí. Porque Él no quiere que nosotros lo amemos de una sola manera, y además porque Pablo habla de que somos seres tripartitos. Sí. Entonces debemos amarlo en todo y de todas las maneras, claro, que Él nos hizo a nosotros, porque somos construcción de Él. Pero mira lo interesante, cuando tú tienes tantos rollos en tu cabeza, cuando tú tienes tantos problemas y tantas cosas sin resolver, claro, ¿cómo haces para llegar allá? Primero hay que sanar. Claro. Obviamente. O sea, hay que empezar a organizar ese ajedrez que está tan desordenado, porque en el ajedrez tú tienes que estar todo allí. Este man movió el caballo, movió el alfil, movió la reina, y me toca que dejar quizás cosas por fuera de lo que esté dentro del tablero. Entonces, la situación aquí es, organicemos primero el tablero del ajedrez, organicemos nuestra mente, organicemos nuestro corazón, organicemos nuestras emociones, organicemos los faltantes, y eso, cuando ya empiezas a organizar, empiezas a sacar un poco de ese cuadro de ajedrez, y puedes empezar a destinar toda tu mente, tu corazón, tus fuerzas, las puedes empezar a entregar a él.
Ok. Pero mientras tengas cosas, mire, yo soy cristiano hace 30 años, conozco hace 30 años. El tema es por qué llegué a donde llegué. Claro. Y yo decía, yo conozco a Dios, yo conozco su palabra, muchas cosas. Pero dentro de mí habían cosas que no estaban resueltas. Y esas cosas no resueltas me pueden llegar a jalar de una manera muy abrupta sin darme cuenta. Sí, claro. Y yo puedo estar en una iglesia, puedo estar en un tiempo de adoración, puedo estar en oración, en la misma oración, pero mi cabeza está en otro lado. Entonces es un poco como el llamado de este programa. Es, venga, lo acompañamos durante 2 años y vamos a resolver, déjame escuchar qué es lo que hay en tu corazón. Nosotros tenemos pues un tema muy allá, muy interno. Es, mire, mientras las cosas estén en esta bóveda oscura llamada cabeza, ahí no hay luz. Sácalo a la luz, saca eso que hay en tu bóveda llamada cerebro, sácalo a la luz, que Dios puede entrar a actuar cuando tú lo sacas a la luz. Y nosotros estamos allí para escucharte durante 2 años, escucharte todo lo que hay en tu corazón. Cuando ya lo sacas a la luz, Dios puede entrar a actuar allí, y a partir de allí tu mente se empieza a despejar y a buscar esa luz que es del Eterno. Y ahí sí ya podemos entender esa identidad, claro, de decir, oiga, yo estaba enredado en esto, yo estaba enredado en este problema. En nada. Realmente estábamos en nada. Y mira, quiero hacer un apunte. Nosotros tenemos una clase muy fuerte que se llama secretos. Todos tenemos secretos. Y el eslogan allí es, ¿cuál fue ese secreto que tú prometiste llevarte a la tumba? ¿Cuál fue ese secreto? Y la gente dice, Dios, uy, no, y me va a tocar que sacarlo. Y hacemos todo un proceso de acompañamiento y le decimos, sácalo. Y te lo aseguro que no va a pasar nada. Sácalo, y lo único que va a pasar en tu corazón es libertad. Mientras haya ese secreto, el enemigo va a seguir traficando contigo en tu mente y en tu corazón, y se va a estar burlando constantemente. Sácalo. Va a ser un manipulador. Es que le das autoridad. Como el tipo que tiene unas fotos y total, entonces amenaza a tirarlas a las redes. Así mismo va a ser. Total. Entonces imagínense al nivel que llegamos. Hey, suelta ese secreto que prometiste llevarte a la tumba. Suéltalo y te vamos a acompañar, y vas a ver la libertad que eso va a traer y la relación que vas a empezar a tener con el Eterno. Luis, dentro de todo ese proceso de los niveles, dale, sí. ¿Qué más procesos tienen? Porque está muy interesante. Ok. O sea, ¿cuál es dentro de los 2 años, cuáles son los ciclos o los niveles del proceso? Súper. Resumen ejecutivo, porque 2 años explicarlos en no, pero los módulos son módulos. Mira, y duran 2 años. Hay uno que se llama Hay Esperanza. Yo explico Hay Esperanza. Explico Hay Esperanza como la toma de la radiografía. Durante 16 semanas, perdón, tomamos una radiografía que dice... Acércate al micrófono. Tiene un problema aquí, tiene un problema aquí, tiene un problema aquí, tiene un problema aquí. Es decir, tomamos la radiografía. El segundo módulo se llama madurez. Y es preguntarnos qué tan maduros somos. Yo me casé a los 31, pero realmente mi esposa se casó con un bebé entre los 0 y los 3 años. Luis, ¿y por qué te atreves a decir eso? Resumen ejecutivo. Un bebé no tiene la capacidad de decir, mamá, me he ensuciado los pañales, ¿serías tan amable de cambiarme los pañales? El bebé está imposibilitado para expresar lo que necesita. Cuando mi ex esposa me preguntaba, ¿te pasa algo? No. ¿Pero estás bien? Sí. ¿Pero cambiaste? No. ¿Pero estás bien? Sí. ¿Hice algo? No. Es decir, una persona de 31 años estaba imposibilitado para expresar lo que estaba sintiendo. Una falta de madurez. Es madurez. Es decir, mi ex esposa se casó con un bebé entre los 0 y los 3 años. Una persona de los 43 años, ¿te pasa algo? Sí. Me pasa esto, 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 esto y esto. Si su pareja no tiene la capacidad de decir esto, sino que dice gu,
gu, gu y gu, usted está casado con un bebé. Y eso se ve en madurez. ¿Qué tan maduros somos? Tercer ciclo, sanidad interior. Ya tomamos la radiografía, ahorita sí entremos al quirófano. Son 12 semanas donde entramos al quirófano a esculcar mucho más profundo y empezar a extirpar los tumores que hay dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Luego un ciclo que se llama paternidad, yo lo explico, que es el ciclo más lindo que hay. Paternidad, yo lo explico, mira, ya pasaste por cirugía, ahora vamos al cuidado posoperatorio. Y es Dios mismo diciéndote, yo te voy a acompañar en el posoperatorio, ya cesó la horrible noche, ya pasó toda la turbulencia, ahora yo mismo te voy a cuidar las heridas. Y eso que ya pasó nunca más volverá a ti. Y bueno, luego ya siguen unos ciclos más avanzados como quebrantamiento sexual y restauración financiera. No sé si quiere que hablemos de esos. No, es que esta es la introducción. Ah, bueno. O sea, vienen más programas para explicar cada uno. Sí, no, brutal. Ya. Súper chévere, súper chévere. Esto a mí me apasiona, llevo 10 años escuchando 1000 historias, solo trabajo con hombres. Hay una coordinadora de mujeres que se encarga de todo el tema de mujeres, cuidándonos en salud frente a eso. Okay. De verdad que es muy interesante aquí cuando nosotros entramos a revisar qué han hecho nuestros padres en términos de qué hemos recibido, qué hemos recibido para que hoy en día nos revisemos en esa radiografía que decías y digas, yo realmente qué necesito sanar. Bueno, digo los padres porque son los principales responsables de un ser humano que traen al mundo, que deciden traer, indiferente de las circunstancias, pero también hay otras personas ahí que se pueden sumar a su alrededor. Pero aquí es muy interesante porque nosotros aquí venimos hablando, y recuerdo las primeras emisiones, John, de identidad, cuando nosotros hablábamos de que nosotros tenemos en nuestros genes, obviamente, la marca del ADN del Eterno, o sea, su marca, el nombre de nosotros. Hablamos de esa cultura, de qué es lo que nos han venido a depositar, hablamos de qué está haciendo el pueblo de Israel, cómo le entregó, hablamos, y hemos remarcado muchísimo el Shema es Deuteronomio 6, donde hablamos, oye, Israel. Deuteronomio 6 del 4 al 9, que habla precisamente de eso, de escuchar, y decimos lo que significa la palabra Shema, que es escuchar entendiendo, o sea, precisamente para qué, porque aquí decimos algo muy importante y a mí sí me parece que es necesario dejarlo claro, porque puede generar algún tipo de controversia, más que controversia, no sé si de controversia, confusión diría yo, okay. En términos de que no, es que Dios todo lo hace, no, yo le entrego todo a Dios y Dios es el que hace. Aquí nos hemos dado cuenta tanto en la palabra como lo hemos venido a trabajar, y lo mencionamos la semana pasada también, incluso hace como 20 días hablamos de esfuérzate y sé valiente, eso, y que esa palabra me marcó mucho, hermosísima, pero ahorita tú vienes también y nos lo refuerzas, Luífer, cuando dices, venga, es que tenemos que entrar al quirófano, sí. Nosotros tenemos que hacer, y volvemos a lo mismo, cuando hablamos de lo que hay en nuestro corazón, lev, que significa voluntad, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y cibernautas, ese es el tema. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros con esa historia que tenemos? Estamos impregnados, porque es que fuimos viciados con una cultura, una idiosincrasia, con unas creencias, unos valores que nuestros padres nos dieron. ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Para qué lo estamos utilizando? Tanto para nosotros mismos, porque obviamente nosotros damos de lo que tenemos, tanto para nosotros como para con el otro. Es importante revisarlo, y ahí es donde hablamos nosotros de identidad, ahí es donde hablamos de restauración, ahí es donde hablamos de sanidad. Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros al respecto? Estamos dejando que, no, es que Dios, la palabra me dice, es que es interesante porque la palabra dice, estad quietos y ver quién soy yo. Ay, eso es importante analizarlo, trabajarlo mucho, porque es que estad quietos no significa al Padre hace, si es la voluntad. Si yo quiero saber la voluntad del Eterno, vaya a estudiar las Escrituras, aquí lo estuvimos mencionando, y a mí me corresponde esforzarme y ser valiente en aquello que yo necesito sanar y restaurar. Correcto. Porque incluso tú lo mencionabas al principio, es un refugio, estamos enfermos, todos, mire, y se los digo como profesional, yo llevo más o menos 23 años ya en este tema de la parte clínica. No hay ni una sola persona que no pueda decir, yo no cargo con nada físico, con nada emocional. Eso es mentira. Todos, absolutamente todos, somos seres humanos
empezando por esa condición de humanos nos hace vulnerables y hace que nosotros carguemos con algo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos asumiendo la responsabilidad, no para decir, no, soy lo peor y flagelarme, no. Venga, yo necesito cambiar, y aquí hablamos de patrones. Claro. Yo necesito cambiar, porque yo qué le voy a entregar a mis hijos, y no solamente a mis hijos, por lo menos nosotros que estamos aquí, nosotros somos esa voz, esa representación, esa luz a las naciones. ¿Qué estamos haciendo y qué ejemplo estamos dando? Porque siempre hay alguien que nos está viendo, siempre va a haber alguien que nos está viendo, eso sí, créanlo. Hay personas en las cuales tú eres un referente. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué tanto estamos sanando? ¿Qué tanto sí, obviamente, a la luz de la palabra, entendiendo que somos hijos del Eterno y lo que representa ser hijo? Ser hijo significa yo tengo una autoridad, yo tengo un padre al cual debo someterme, hay unas normas, hay unos parámetros, yo debo obedecer porque soy hija. Entonces, ¿hasta qué punto realmente lo soy? Estoy en esa postura y permito, sí, Él va a moldear, porque el Padre sí nos ayuda en el tema del entendimiento, Él va a moldear, pero Él moldea en la medida en que nosotros, cuando obedecemos y hacemos, estamos ese ciclo de sanidad y de restauración. Hay algo muy bonito, ¿no? El Eterno en su amor, en su benevolencia, nos da la oportunidad de rectificar. Amén. Sí, Total. Y ese modelo que tú tienes es un modelo perfecto para rectificar lo Así que es. venimos haciendo mal. Así es. ¿Cierto? Nos da esa oportunidad. Total. Cuéntanos, Luis, ¿cómo empieza uno? ¿Cómo arranca ese proceso? ¿A dónde hay que ir? ¿Con Sí, quién hay que donde hablar? quiera. ¿Cómo es? Ok, muchas gracias. Y de hecho aprovecho porque pues el día 16 de agosto a las 8 de la mañana en el barrio San Fernando, calle Quinta A, número 3044, vamos a hacer presentación Otra vez la del dirección, programa. por favor. Barrio San Fernando, al lado del Parque de las Banderas, a una cuadra de la calle Quinta, a una cuadra de la estación del Mío, calle Quinta A, número 3044. Sábado 16 de agosto, 8 de la mañana. Vamos a hacer presentación de todo el programa. ¿Por qué presentación? Porque vamos a arrancar con la clase 1 de 70. Wow. Si usted llega este sábado 16 de agosto, va a llegar a la clase 1. Que usted también puede llegar por allá en septiembre, en octubre, puede llegar, pero va a llegar a la clase 13, a la clase 14. Y se perdió lo mejor. Pues igual se va a demorar Un ciclo. poquitico, es Sí, un un ciclo. ciclo. Se va a volver a demorar, pero lo ideal es que podamos empezar y vamos a arrancar con el ciclo de madurez. ¿Qué tan maduros somos? ¿Cómo funciona el programa? Todos los sábados durante 2 años, de 8 de la mañana a 11 de la mañana se dicta una clase. Y entre semana tenemos pequeños grupos donde hablamos de la clase. Cuéntanos, ¿qué aprendiste de la clase? Entonces, no, pues yo no sabía que yo era un inmaduro. Por ejemplo, ahorita lo que estamos hablando de la inmadurez, yo no sabía que yo era un inmaduro y efectivamente mi esposa se casó con un bebé. Y yo le pido a Dios que me permita empezar a dar pequeños pasos de madurez. Sábado, grupo de apoyo, así por 2 años. Wow. Sí, increíble. Se los digo de manera personal, no se imaginan. La pregunta que todo el mundo hace, Luis, ¿y ese programa ¿Cuánto tan cuesta? bueno? Ajá. ¿Y ese programa de 2 años, cuánto vale? ¿A cómo? No vale nada. Opa. No vale nada, lo hacemos por amor. Nosotros no vamos a restringir un proceso de restauración, nosotros no vamos a impedir una restauración de una familia, nosotros no vamos a impedir la restauración del corazón de los hijos frente a los padres por 1,000 pesos. Exacto. Dios ha sido bueno durante 10 años, nos ha sostenido por 10 años y que nos permita por muchos años más seguir brindando este lugar de refugio, este lugar de esperanza Tipo para apoyo. toda Cali. Y ese apoyo para la comunidad. Sí, ese es el llamado que Dios nos permita ser ese refugio. Es que no lo puedo decir de otra manera. Que seamos ese refugio en la ciudad de Cali para todas las personas que hoy están clamando por luz, por ayuda. Por restaurar sus vidas Restaurar. y restaurar la comunicación con el Eterno. Ese no es, miren, nosotros ¿qué hacemos? Cogemos la mano de la persona, cogemos la mano de Dios, los ponemos en conexión y nosotros nos retiramos del escenario. Nosotros no jugamos ningún papel protagónico. Dentro del programa no hay terapeutas.
Dentro del programa no hay psiquiatras, dentro del programa no hay psicólogos, dentro del programa no hay líderes, pastores, no hay nadie. Allí hay abogados, contadores, administradores de empresas. ¿Esto con qué fin? Pues no es que no los podamos recibir, pero que toda la gloria se la lleve Él. El Eterno. Y que no sea, es que ella es psicóloga, es que él es terapeuta y él me ayudó. Toda la gloria se la lleva a Él. Porque un abogado no es capaz de restaurar el corazón de nadie. Toda la gloria se la lleva a Él. Padre. Exacto. Amén, Baruch Hashem, Amén. así Así es. Bueno, cibernautas, todo lo bueno tiene su fin. John, ¿va a decir algo? John Jairo, ¿vas a decir algo en esta parte final? Ya empezaron a responder la pregunta, pero pues parece que se necesitan varios programas para responderla completa. 70. Ya. Oiga que ese número es profético. Comprometido aquí, Luis Fernando. 70 semanas dura el programa. De verdad, en la ¿no? estación del cielo. Claro, el número 70 perfecto. es un número también profético. Claro, Sí, 70 sí, veces, 70. múltiplo de 7. 70 Wow. naciones. Sí, wow, sí. 7 es de totalidad. Yo- Perfección. Yo podría decir, La restauración. yo podría decir para concluir ahí, que el hombre desde la caída necesita ser restaurado. Por eso Jesucristo o Yeshua viene a corregir lo que el pecado dañó en la humanidad, y Él viene a corregirlo en la cruz del Calvario. Y por eso todos, lo que hablábamos con Adrianita antes de iniciar el programa, en el diplomado de familias en crisis, ¿quiénes están en crisis? Nadie levanta la mano, pero uno ve que desde Adán y Eva empezaron las crisis, y todas las familias, todos los hogares viven en crisis. Y todo ese patrón se repitió. Y necesitamos entonces Se repite. reencontrar nuestra identidad, porque cuando no tenemos nuestra identidad nos refugiamos en otras cosas que creemos que es nuestra identidad. Es que yo, Cisternas rotas. claro, sí, es que yo me identifico con tal grupo, o yo me identifico con tal cosa, pero la identidad es lo que ha venido hablando, Con el Padre. hemos venido hablando aquí, John Álvaro muy bien, John Jairo también. La identidad nos la define el Padre, Eterno. que incluso está en el genoma humano, ¿no? Tú lo hablaste, ¿no? Así es. Así es. Bueno, cibernautas, nada, aquí llegamos al fin el día de hoy miércoles, pero nada, recuerden que el próximo miércoles estaremos aquí, si el Eterno lo permite, 6 de la tarde en la Estación del Cielo. Pero como siempre, bueno, por favor, vea hoy, mejor dicho, wow, está casa llena. Además que estoy aquí con un grupo de varones, bueno, aunque tengo aquí una mujer que está por ahí escondidita, pero bueno, excelentes, son unos grandes maestros. Y como siempre, quiero por favor, bueno, que nos despidamos, que cada uno por favor deje un mensaje en particular en relación a lo que hablamos hoy, a lo que vimos hoy. Darte, por supuesto, Luis Fernando, muchísimas gracias, de verdad que para nosotros es un gran honor tenerte a ti, gracias por aceptar esta invitación, gracias por decirnos sí en la Estación del Cielo, porque lo que nosotros venimos haciendo simplemente es dar de lo que el Padre nos ha entregado, lo hacemos con todo el amor, sabemos la necesidad que hay en cada hogar, en cada ser humano, en cada persona, y eso hacemos cada 8 días simplemente, traer la palabra del Padre, que es lo que nos da vida. Nada, muchísimas gracias por eso, y bueno, no sé qué nos quieres decir para cerrar. Con todo cariño, cuantas veces me inviten estaré por acá, y termino con la frase: hay esperanza. Total, muchísimas gracias, Luis Fer. Johncito, ¿con qué nos dejas hoy? No, que el Eterno ha colocado en este tiempo, digamos, todos los recursos, las herramientas, personas que son instrumento para que su pueblo sea restaurado, tanto en su identidad como en su propósito y sentido de vida. Amén. Y esto cada vez muestra más pues lo que la misma profecía dice, ¿no? Que digamos, no va a haber quien pueda decir en el final de los tiempos: no hubo quien me hablara, no hubo quien me prestara la mano. Total. Para poder coger el camino que el Eterno trazó para cada uno de nosotros. Entonces, pues para los que nos estén escuchando, es que como hay esperanza, debemos atender esos llamados para encontrar el camino que verdaderamente nos llena y nos saca de ese caos mental en que a veces el mundo nos pone. Entonces agradezco mucho el espacio. Yo también hoy me siento muy agradecido por el tiempo que Luis nos dedicó para hablarnos del programa, y pues anhelando que muchas personas escuchando este programa y escuchando las 70 sesiones puedan también transformar sus vidas. Amén, gracias, Johncito. Bueno, hágale, coequipero,
esa perla, porque usted siempre nos deja una perla. No, primero que todo agradecerle a Luis. Me parece espectacular ese programa. Creo que es algo que le apunta a la restauración de un pueblo. Amén. Sí, total. Y cuando se restaura un pueblo, se restaura la identidad. Amén, total. Y lo que hay que entender aquí es que el eterno que nosotros tenemos, nuestro Dios, es un Dios bondadoso. Total. ¿Sí? Demasiado. Es un Dios que nos da oportunidades, que tenemos que aprovecharla. Y que Él nos da instrumentos, nos da herramientas para retornar a su camino, Así es. para retornar a su luz, que es Mashiach. Amén. ¿Sí? Y sencillamente en hebreo hay una palabra que es emuná, que lo entendemos como fe. Fe, ujú. Pero una parte de la raíz de esa palabra emuná significa confianza. Cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros creemos en su amor, en su protección y en su abrigo, nosotros restauramos. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Como siempre, cibernautas, la invitación es, bueno, pensémonos, analicémonos, revisémonos. ¿Qué estamos haciendo por nosotros mismos y por el otro? Que en realidad se cumpla la palabra que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que amar es de lo más difícil porque amar implica renunciar. Amar implica hacer lo correcto. Así eso pueda doler o representar otro tipo de reacciones en los demás. Revisémonos qué estamos haciendo cada uno como miembro de un hogar, como ejemplo, como padres, como educadores, como líderes que podamos ser. Qué ejemplo somos y qué estamos haciendo en este tiempo donde sabemos que hay demasiada maldad, que ya todos esos detractores están ya en nuestros hogares y que cada día están haciendo más incidencia en los peques, en nuestros niños. ¿Qué estamos haciendo para el cuidado de ellos? Como siempre, muchísimas gracias por esa compañía, por esa fidelidad. No sé, Alvarito, si hay alguien en particular allí para... Muchísimas gracias a todos los que... saludarlos, No, todos allí están están, sí, están muy atentos. Gracias Sí. a todos por la sintonía, gracias por estar conectados. Recuerden, Línea Amiga, los días miércoles a partir de las 6 de la tarde Colombia, 7 Miami. Y ya tenemos página oficial, la doctora Adriana Gómez Peña tiene su página y sus redes donde se pueden contactar con ella a través también de la página de Psicosentir y Actuar en todas las redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, YouTube, donde se sube esta serie de mensajes que tenemos los días miércoles, ¿no? Sí, sí, así Para es. consultas. Sí, así es, ya saben, si requieren alguna consulta, acompañamiento psicológico, ya saben, más 57 310 383 3320. WhatsApp, por favor, solo WhatsApp. Más 57 310 383 3320. O en su defecto pueden escribir también en la página web, es www.sentiryactuar.com. Ya saben, seguirnos en las redes, acompañarnos tanto Psicosentir Actuar como la Estación del Cielo para continuar. Ya saben que venimos ya 3 años consecutivos desde que como que volvimos aquí, que el Padre nos hizo nuevamente ese llamado tan bello, donde tenemos unos temas muy interesantes y estamos es para eso, para hacer luz a las naciones. Muchas gracias, cibernautas, un abrazo, shalom, shalom, nos vemos la próxima Shalom, semana, si el mil Eterno lo bendiciones. permite, chao. Bueno, los vamos a dejar en el día de hoy, pero recuerden que la cita es todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde hora Colombia en este magnífico programa Línea Amiga, donde hemos venido durante este 2025 hablando del tema de la identidad en el Padre. Recuerden, nos vemos el próximo miércoles y en unos 20 minutos vamos a tener a Daniela Murillo, que viene con un mensaje de mucha bendición a través de la Estación del Cielo en el espacio que se llama Soplando Vida. Y recuerden que Daniela Murillo es teóloga, pero también tiene una especialización en psicología con énfasis en espiritualidad, para que estén allí conectados. Que el Padre les bendiga rica y abundantemente. Feliz y bendecida noche. Ya miramos a ver si John Jairo está allí. Un abrazo para todos. Sigan en sintonía de la Estación del Cielo.